estoy contenta de poder estar con ustedes después de un tiempo un poquito largo, pero gracias al Señor estoy aquí nuevamente para poder hablar de la palabra del Señor. Y la verdad es que hemos estado viviendo tiempos lindos de muchas expectativas, como decía Camila en delante, de cosas que van a suceder y que sabemos que todas son buenas, porque los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y eso lo hemos aprendido ya durante mucho tiempo. Y la verdad es que el Señor nos está llevando a nuestra congregación a un movimiento diferente, a, a buscar más al Señor, pero también a hacer más. Porque esto demanda el buscar también, el Señor demanda más de nosotros, cuando más buscamos, más demanda el Señor de nosotros. Es que estamos llenando nuestra lámpara de aceite, pero también es para poder ser útiles en la obra del Señor. Así que quiero hablar hoy de una palabra que va muy ad hoc con lo que se está haciendo en la iglesia, que es el evangelismo. Y la verdad que por mucho tiempo, ¿cierto? Han habido muchas maneras y formas de predicar el evangelio. Nosotros hemos empleado muchos métodos, pero la palabra nos mandó a nosotros una misión. Más que todas las cosas, nuestra misión aquí en el mundo. Hoy día la iglesia ha perdido un poco esta visión, esta perspectiva, se han desviado, digamos, de la misión verdadera que tiene el cristiano aquí en la tierra, ¿cierto? Mientras estemos acá, que es predicar la palabra del Señor. La verdad que dejaron de predicar a la calle, que a lo mejor se hacía como una forma tradicional, se dejaron de hacer campaña evangelística, que eso también era como tradicional para muchos, pero al final en muchos lugares ya no se hace nada y se congrega mucha gente, pero no se hace ninguna, digamos, no se hace nada relevante, no se lleva un plan de misión para poder cumplir esta misión que el Señor nos ha dado. Y la palabra nos habla muy claro de esto. Nosotros tenemos un llamado de Dios y este llamado, por sobre todas las cosas, es a poder traer almas para Cristo, a poder hacer, ¿cierto?, la misión que nos dejó el Señor ahí en el último libro, ¿cierto? O sea, en el último capítulo de Mateo, ¿cierto?, de predicar el Evangelio a todo el mundo, a toda criatura. Pero también aquí tenemos algo que nos dejó el Señor como, yo digo, como una estrategia en sí, porque el Señor habló en parábolas para que la gente le entendiera. También habló muchas cosas a sus discípulos para que la gente le entendiera, para que los discípulos pudieran entender lo que Él decía, porque muchas veces ellos no entendían. Entonces el Señor tenía que hablarles como en su vocabulario para que ellos pudieran entender lo que realmente el Señor estaba diciendo a través de esta palabra. Y esta palabra está en Marcos, en el capítulo 1, del versículo 16 en adelante. Y dice así: Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombre. Y haré que seáis pescadores de hombre. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Ellos estaban pescando, ¿cierto? Eran pescadores. Y para que ellos le entendieran, le habló de esta manera: les haré pescadores de hombre. O sea, ya no se iban a afanar más en su trabajo, sino que ahora iba a ser otra su misión. Y eso es lo que creo que es la misión principal del cristiano: ser pescadores de hombre, poder traer personas al Evangelio. Pero para pescar siempre hay estrategia y forma. Algunos pescan de una manera, otros de otra. Pero en sí, yo creo que el Señor le habló por eso, porque de alguna manera tenían que usar un anzuelo para poder, ¿cierto?, traer a esas personas, ser verdaderamente ahora pescadores de hombres. Entonces Jesús le habló así para que ellos pudieran entender. Ahora estamos en los últimos tiempos y yo le podría llamar a esto un tiempo de espera. Estamos en un tiempo de espera. ¿Qué esperamos? La venida del Señor. Ahora, ¿cómo vamos a esperar? Porque estamos todos como esperando que el Señor venga. Ya todo se escucha, ¿cierto?, cómo va el mundo, la decadencia, y decimos: no, el Señor ya viene, el Señor está pronto ya a venir. Ahora, ¿cómo vamos a esperar al Señor? Esa es la pregunta. Sentados ahí sin hacer nada, con miedo, porque mire lo que está pasando en el mundo. O sea, que ya después no vamos a poder predicar. ¿Qué vamos a hacer si nos van a quitar las Biblias? ¿Qué sé yo? ¿Nos van a quitar las iglesias? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a esperar al Señor? ¿Lo vamos a esperar a lo mejor ahí escondidos? Escondiditos nomás, que nadie sepa que somos cristianos. Porque antiguamente la gente salía con la Biblia debajo del brazo para que supieran que eran cristianos.
Hoy día ya no, porque están los celulares, entonces, como se dice, pasamos inadvertidos con la gente, ya nadie sabe que somos cristianos porque ya nos vamos con el librito rojo debajo del brazo. Entonces, ¿cómo vamos a esperar al Señor? ¿Cómo espera usted? ¿Cómo cree usted que va a esperar al Señor? Ahora, el tiempo apremia. Si estamos en los últimos lapsos de tiempo que estamos viviendo, yo digo el tiempo de la gracia de Dios, estamos viviendo el tiempo de la última cosecha, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Escondernos? No podemos. ¿Dejar de predicar? Tampoco. ¿Qué tenemos que hacer? Apresurarnos en hacer y cumplir la misión que el Señor nos mandó hacer. Y para esto, hermanos, es lo que el Señor nos está preparando. Tenemos que predicar y mantener esta luz encendida. Mire, yo he visto que muchas luces que estaban apagadas, que estaban a punto de apagarse, han vuelto a encenderse. Solo porque Dios ha puesto nuevamente aceite en esas lámparas. Y nosotros en estos tiempos más que nunca tenemos que mantener esa luz encendida. Porque como decía yo un día a los hermanos de Villa Alemana, si la luz de nosotros se apaga, este mundo queda en completa oscuridad. Mientras estemos nosotros, mientras la iglesia del Señor esté en la tierra, no puede estar escondida. Porque una luz no se esconde debajo de un velador, debajo de una cama. Una luz es para que alumbre, para que nos dé, ¿cierto?, la perspectiva del lugar donde estamos. Entonces, la iglesia de tal manera es la luz del mundo. La iglesia, ¿cierto?, es la luz que está alumbrando en medio de tanta oscuridad en este tiempo difícil. Y yo he visto que muchas lámparas han empezado a encender. Lo hemos visto en nuestra iglesia, en nuestra congregación, en los hermanos que se están añadiendo en este trabajo a la iglesia. Muchos de ellos a lo mejor están derrotados con sus lámparas ya a punto de a lo mejor de apagarse, pero el Señor ha puesto aceite nuevo en sus lámparas y hoy día están con esa lámpara encendida queriendo hacer cosas para el Señor. Entonces no nos cansemos y que esta luz se mantenga en alto hasta que el Señor venga. Seguiremos haciendo y hablando del amor de Dios hasta que Él venga. Ahora, la iglesia tiene que reproducirse, la iglesia tiene que crecer y no por número, sino porque queremos que gente conozca al Señor. La iglesia es una iglesia que se renueva, es como una planta. Cuando una planta muere a todos nos da tristeza. Así mismo en la iglesia. Yo la veo, la iglesia tiene su renuevo, la iglesia tiene, igual que una planta hermosa, van saliendo ramitas nuevas y uno se va alegrando. Cuando a uno le gustan las plantas, y yo he visto muchas hermanas que, mira, a mi planta le sale una flor nueva, le sale una patilla nueva. Entonces, como que se alegra la gente de eso. Y yo digo, ¿cuánto más cuando vemos que a nuestra congregación, a la iglesia del Señor se están añadiendo almas que tenían necesidad del Señor y que hoy día están ahí? Entonces, esa debe ser nuestra principal motivación, de que la iglesia crezca, que la iglesia se renueve, porque cuando hay una iglesia que está creciendo, es una iglesia que tiene vida. La iglesia que no crece, la iglesia que no se renueva, que no se reproduce, esa es la palabra, reproduce, no tanto como renueva, sino que reproduce, es una iglesia, ¿cierto?, que se ve una iglesia sin vida. Es como una planta que va a estar ahí, usted le va a echar agua, y la va a mantener por algún tiempo, pero luego, si no tiene un renuevo, no va a permanecer, sino que va a morir. Así mismo es la iglesia. Por eso yo creo que los pastores hoy día más que nunca están trabajando en esa área y muchos de los hermanos están trabajando fervientemente en eso y queremos también ser parte de esta visión que el Señor tiene hoy día para su iglesia. Y ciertamente estaban hablando de ayuno, de oración, de palabra, y estos son ingredientes principales para que nuestra misión pueda ser llevada a cabo, hermanos. Mire, la oración, el estudio de la palabra constante, más la predicación del evangelio, es lo que el Señor quiere. Son 3 puntos fundamentales dentro de la iglesia. Esto, como decía un pastor, es como una dinamita. La dinamita se compone, ¿cierto?, de pólvora, de mecha, ¿cierto?, y tiene un detonador. Y si la dinamita tiene detonador y tiene solamente pólvora, pero no tiene mecha, nunca va a explotar. Explosar es la palabra. O si tiene la mecha pero no tiene un detonador, tampoco. O sea, la oración, el estudio de la palabra constante y la predicación del evangelio van juntas. No se puede hacer una cosa sin hacer la otra porque no habrá un resultado efectivo. Estas 3 cosas van juntas. Para que haya un resultado efectivo tienen que ir
para que esto, ¿cierto?, explose, para que esto produzca, ¿cierto?, el impacto que debe producir en las vidas de las personas el Evangelio, deben ir estas tres cosas juntas, deben trabajarse dentro de la iglesia, estas tres áreas potentemente, para que así podamos tener una iglesia que se potencie cada día. ¿Me entiendes? A lo mejor es como son muy altas las expectativas que uno se hace con esto, pero cuando uno habla de esto, como que siente esa pasión que realmente así debe ser. Ahora hay muchos métodos, muchas iglesias, ¿cierto? Hacen eventos, muchos hacen, qué sé yo, comidas, como ya no se hacen campañas, como le decía antes, mucha gente hace muchas actividades dentro de la iglesia. No hay como un método como especial, pero sí el Señor nos ha dado sabiduría, como decía, para ser pescadores de hombres. Y el otro día estaba escuchando un estudio acerca de esto y fíjese que un pastor preguntaba a una congregación de 600 hermanos y decía, ¿cuántos hermanos de aquí han llegado porque alguien que era extraño les habló? Alguien que nunca se relacionó con ellos, pero que un día llegó al negocio y le dijo, mire, quiero hablarle del Señor. O un día usted iba en una micro y la persona que se sentó al lado le habló de Dios y lo invitó a la iglesia. Y levantaron la mano como unas 15 personas de un salón de 600. Luego dijo el pastor, ¿cuántos hermanos aquí han llegado por la radio? Porque escucharon un programa de radio, se convirtieron, se les dio la dirección y llegaron. Unos 5. ¿Cuántos llegaron por un libro? Ninguno. ¿Cuántos llegaron por la televisión? Unos 10. Por ejemplo, por un programa de televisión, qué sé yo, por un canal cristiano. Llegaron al Evangelio. Ahora, esto es importante. Y aquí de aquí salió esta palabra porque me gustó mucho. Dijo él, ¿cuántos llegaron por un amigo? Por una persona cercana llegaron a la iglesia. Y ahí me hizo, el resto, levantó la mano el resto del salón. O sea, casi 500 personas habían llegado por la invitación de una persona conocida, un amigo. Entonces, eso ya nos da como nosotros como una señal. Yo decía, tiene toda la razón, porque así es. Yo, por ejemplo, llegué por mi vecina, que me predicó el Evangelio, mi vecino, que ahora ellos son pastores, fueron los pastores del pastor Pablo Salazar. Ellos fueron los que me predicaron a mí para que usted vea cómo es Dios y cómo va entrelazando las historias. Los pastores que me trajeron a mí el Evangelio fueron los pastores del pastor Pablo Salazar, ahí en esa iglesia. Ahí lo conoció mi hija Margarita, imagínense, o sea, no solamente de ahí, ¿cierto? Los pastores me trajeron a mí, sino que también a mi yerno. Así que estamos unidos por ese lazo, que no se lo olvide. Tenemos un lazo en común con él. Y imagínense, entonces, ahí uno se da una expectativa más o menos. Y yo digo, entonces estamos bien por el camino que vamos. Porque a veces las cosas son infructíferas y uno tiene que ser inteligente porque Dios nos ha dado la inteligencia para saber qué es lo que es fructífero y qué es lo que no sirve. A lo mejor hay métodos que momentáneamente pueden venir 100 personas a una campaña, pero ¿cuántos quedan? Entonces es importante saber lo que el Señor nos está enseñando. Ahora, uno de los ingredientes para que todo esto resulte, aparte de estudiar la palabra, es el amor. Yo pienso, si usted piensa dentro así de repente en cosas como extrañas y diga, ¿de qué está hecho Dios? ¿Cuál es su esencia? Y no es muy difícil responder. Si usted, yo creo que me está respondiendo, dice, Dios está hecho, su esencia es amor. Por lo tanto, su iglesia es amor. Por lo tanto, sus hijos deben tener amor, porque somos creación suya. Entonces, una de las fuerzas poderosas para poder trabajar en el campo de misiones, en el campo misionero, es que su iglesia sea una iglesia de amor, una iglesia amorosa, una iglesia que lleve adelante, que sea un agente de amor para las personas. Porque fíjese que afuera el mundo carece de amor. Si hay hoy día una carencia afuera en las personas, en las familias, en los grupos familiares que ya no comen juntos, que ya no hay conversaciones en la mesa, que ya cada uno hace lo que quiere, eso es una costumbre en la familia y eso es porque hay una falta tremenda de amor. Hoy día el mundo carece de amor. Por lo tanto, nosotros debemos ser ese agente de amor.
que vaya a sacar a estas personas del mundo, de desamor que hay hoy día, de desamor total, porque hoy día la gente ama más su computador, ama más su celular, que a la misma, a lo mejor, esposa que tiene al lado, a los mismos hijos. ¿Por qué demuestra eso? Porque le interesa más, porque le da su tiempo a eso. Porque en vez de dar el tiempo a la familia, de dar el tiempo, ¿cierto?, a un computador, a un celular, viendo noticias, enterándose de lo que pasa en el mundo, le interesa mucho más que tener una relación con su familia. Entonces es importante que hoy día este mundo que sufre, que este mundo que está seco, pero totalmente seco de amor, hay un desierto total. Ahora, ¿por qué pasa ahora que las parejas, por ejemplo, los matrimonios se rompen? ¿Por qué? Porque llega a lo mejor a uno que es más vivo, se puede decir, y que sabe que la gente carece de amor y le habla palabras bonitas a la niña o viceversa, la niña al hombre y qué sé yo, y destruye un matrimonio. ¿Por qué? Porque esa persona estaba carente de amor. ¿Por qué los jóvenes se van a las drogas, cree usted? Porque alguien se las ofrece, porque encuentra un núcleo común, porque encuentra amistad ahí en ese lugar y encuentra en esa droga un refugio para poder suplir ese vacío grande que hay en sus corazones. Entonces nosotros los cristianos, para poder llevar a cabo esta misión, debemos ser un agente de amor, de amor. Realmente que el amor de Dios reine en nuestras vidas. Ahora, a veces pensamos que estamos cumpliendo la misión y queremos llevar a la gente la doctrina primero, ¿cierto? La forma de la iglesia primero, cómo vestimos, cómo nos movemos. Queremos llevar a la gente primero la Biblia, que la gente entienda la Biblia primero. Muchas veces, ¿cierto? La gente como que ya no... Antiguamente la gente no hacía la cruz porque pensaba que ya siempre lo mismo de siempre. Sí, la señora evangélica y siempre me habla de lo mismo. Porque no sabemos muchas veces cómo entregar la palabra del Señor. A veces queremos adoctrinar a las personas, ¿cierto? Sin saber la necesidad que hay en los corazones de ellos siquiera. Y ese es un gran error para el evangelismo. Mire, el Señor nos enseña cada día. Y yo creo que esto, lo que el Señor nos enseña, es lo que nosotros debemos poner por obra cada día. Y yo creo que el amor es uno de los ingredientes principales que convence al mundo. Que convence que realmente lo que nosotros estamos diciendo es verdad. Porque Dios es amor, le estamos mostrando a un Dios de amor. Y donde hay necesidad hoy día, que hay tanta necesidad de la gente, yo creo que ahí la gente realmente recapacita cuando le hablan de un Dios de amor. Y fíjese que por mucho tiempo se nos enseñó, ¿cierto?, a predicar en la calle. Muchas veces la gente en la calle predicaba y decía, a ti, alma, te digo que si no te arrepientes, irás al lago de fuego. Y entonces la gente no cerraba las puertas, no cerraba las ventanas. Yo fui de esas filas, por eso le digo. Yo andaba ahí en esa fila. Entonces la gente no quería saber nada de nosotros porque por muchos años se predicó de esta forma el evangelio. Por mucho tiempo se llevó un evangelio, ¿cierto?, de condena, de juicio a las personas, y eso no trajo personas al evangelio realmente. A lo mejor trajo a alguna gente que quiso estar un tiempo, pero luego se encontró que dentro de la iglesia era lo mismo casi que estábamos predicando afuera y no quiso seguir en la iglesia. Pero afuera hay gente buena. Afuera también hay cristianos que no son evangélicos. Miren la paradoja. Afuera también hay cristianos que no son evangélicos. Y en la iglesia hay evangélicos que no son cristianos. ¿Me entiendes? Y nosotros juzgamos muchas veces a esas personas como que fueran peores que nosotros y que nosotros fuéramos mejores. Pero yo le digo que hoy día la iglesia está llena de muchos evangélicos que no son cristianos. Y afuera hay gente que hace mucho bien y que tiene obras de cristianos pero que no son evangélicos. Entonces nosotros les juzgamos por eso. Pero el Señor nos está ayudando, ¿cierto?, para que podamos entender hoy día y saber que hay otras formas de poder entregar la palabra del Señor, que no es con juicio. Ahora, muchas veces, antes, se usaba mucho el usar la palabra para discutir y cosas así. Pero mire lo que hace, por ejemplo, un agente de amor, por ejemplo, supuestamente un agente de amor. Y por ejemplo, dice una persona, yo se lo digo para que usted no cometa este error, pero puede que usted se diga, sí, yo soy cristiano, soy lleno de amor, pero usted se encuentra con alguien, por ejemplo, que es católico, y usted quiere entregarle la palabra y le dice,
Ah, y la señora dice, sí, ¿qué le va a decir la persona que es católica? Yo me acuerdo de esto con la Carlita, perdone que la mencione, pero, ay, decía la Carlita cuando llegó a la iglesia, yo amo tanto a mi virgencita, yo la amo y eso es lo que no puedo dejar de amar a mi virgencita, decía ella. Entonces, pero nunca le dijimos nada, sino que dijimos, después con el tiempo ya entendió. Y muchas veces la persona dice, sí, yo soy católica, pero yo amo a la Virgen, yo quiero mucho a mi Virgen. Entonces, ¿qué le dice la gente de amor? Supuestamente dice, ah, sí, pero ¿sabe usted que eso es pecado? Y eso es idolatría. Y los idólatras se van al infierno. Entonces, ¿esa persona va a querer seguir conversando algo de Dios? Obviamente no. ¿Y sabía usted, le va a decir que el Papa es la bestia? Peor todavía, yo creo que si va con la bolsa de papa se la tira por la cabeza a la persona. Entonces, ¿qué es lo que sucede? O sea, esas son las formas como rústicas, así como me imagino, me da risa porque me hago como la ilusión como tipo cavernícola, ¿me entiendes? Evangelizando con un palo ahí, así con un machete, evangelizando a la gente. Y eso no atrae a nadie. Porque Dios es amor y en la sabiduría que Dios nos da a través del amor debemos entender que a la gente no le interesa que nosotros le juzguemos por esas cosas. Ahora, hay muchas personas que sí, que creen en la Virgen, hay personas que adoran al Papa y que son buenas personas que hacen buenas obras, simplemente que la luz no les ha sido revelada. Simplemente que no entienden cómo funciona lo de Dios. Pero si nosotros, en vez de hacer una crítica, fuéramos con amor, esa persona podría llegar un día a conocer el verdadero amor de Dios y saber quién es el Rey, saber quién es el Señor de señores, sin faltar el respeto a lo que ellos creen hoy. Entonces es muy importante tener sabiduría, iglesia del Señor, para poder enfrentar hoy día que estamos empezando a hacer esos trabajos de evangelismo y que queremos predicarle a todo el mundo, cómo debemos enfrentar a las personas. No todos tienen la capacidad a veces de enfrentar a la gente. Hay algunos de las personas que ni siquiera les gusta hablar cristiano, que ni siquiera les gusta predicarle a otro, porque eso es un don de Dios. Muchos no tenemos a lo mejor el don de predicar a persona, o no tenemos la gracia de pararnos en una tarima y predicar así de voz en cuello. Otros a lo mejor no tienen la gracia para predicar aquí frente a una cámara, una pequeña lucecita ahí, no les gusta. Pero hay otros que sí el Señor les ha dado la gracia para poder hacerlo. Y hay que hacerlo todo en su justa medida. Pero hay algo que todos podemos hacer, y es hablar del gran amor de nuestras vidas. Usted, cuando estaba enamorada, y hablaba con su amiga, ¿no le hablaba del amor, de su amor? Para usted era perfecto, le decía, mira, es que yo lo conocí, es que aquí, es que allá, y todo el día casi aburría a su amiga hablándole de ese amor. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros a las personas? ¿Hablarles de lo mal que están ellos? ¿O hablarle del amor de nuestras vidas? Yo creo que podríamos hablarle del amor de nuestras vidas y decirle y contarle nuestra historia y contarles a las personas cómo Dios cambió, cómo el gran amor de nuestras vidas cambió todo nuestro ser y hoy día somos lo que somos gracias a su misericordia. Y creo que la gente quedaría impactada sin nosotros saber nada de ellos, quizás preguntar nada, sino que solamente contarles nuestra historia. Ahora, mire lo que decía una mujer, que esto me pareció muy importante. Decía, la religión no cambia a nadie, a ninguna persona. Si usted invita a alguien a cambiar de religión de la noche a la mañana, no lo va a hacer, porque no es algo que se dé comúnmente. Lo que Jesús hizo cuando llamó a sus discípulos, les dijo, les haré pescadores de hombres, que tenía Jesús que convenció a las personas, que de un momento a otro le siguieron y dejaron todo, y siempre me he preguntado eso, había algo especial en él. Pero nosotros todavía no alcanzamos esa plenitud. Entonces, mire, decía Jesús, ven y sígueme, y la gente le seguía. Ahora la religión, si nosotros predicamos una religión, no cambia a nadie. En ningún lugar del mundo la religión cambiará a nadie. Porque nosotros no pretendemos que la gente se cambie de religión, que es lo que la gente dice, no, yo no me cambio de religión. Nosotros queremos que la gente cambie de vida, que la gente encuentre la vida en Jesús. Eso es lo que queremos. No queremos que la gente cambie de religión, sino que cambie de vida. Que su esencia de vida sea Cristo, que conozca el gran amor de Dios. Y esto es lo que decía esta mujer.
Decía, el único método que da resultado es la relación que tenía la gente con Jesús. Y eso me gustó mucho. Eso me gustó mucho. Porque enlaza con lo otro de que un amigo puede traer a una persona a la iglesia, que es lo que más se hace. Es el único método que da resultado, es usar la forma que tenía Jesús para evangelizar. Y esto me llamó la atención. ¿Cuál era la forma que usaba Jesús para evangelizar? ¿Cuál era? La forma que tenía él, que usó durante todo su ministerio, fue relacionarse con la gente. Fue mezclarse con la gente, fue conversar con la gente, fue ir a comer con las personas a sus casas, no importa que fueran pecadores, fue entrar y ser bendición en las casas donde iba, fue juntar mucha gente y hablar de las cosas de Dios. Ese era el método que tenía el Señor. El Señor se movía entre la gente, el Señor se mezclaba con las personas como quien quería hacerles el bien. Y eso era lo que a las personas les gustaba, porque sabía que donde estaba Jesús iba a suceder algo especial. Él no quería traerlos a la iglesia, no quería traerlos a la iglesia. Quería que la gente supiera cuánto bien podía salir de él, cuánta virtud podía salir de él y que la gente reconociera. Él quería mostrarles a la gente a su Padre continuamente. Entonces, dígame usted, ¿no será bueno este método? Amor, mezclarse con las personas, que la gente, que usted se pueda mezclar con ellos independientemente de lo que sean, porque muchas veces se nos dijo, no, usted en sus casas, y el cristiano ni siquiera relacionarse con su vecino porque es pecado, porque si el vecino me conversa de algo que a lo mejor no es un tema de cristiano, yo voy a pecar. Pero dígame una cosa, siendo como bien sensato, si usted va a pescar, y lo mismo quiero decir en quiero poner esto en sentido figurado. Usted va a pescar, ¿cierto? ¿Qué le coloca yo nunca he pescado, pero he visto que le colocan al anzuelo un gusanito, un gusano. Dígame ¿usted come gusanos? ¿Quién come gusanos? ¡Qué asco!, diría mi nieta, ¡qué asco! No comemos gusanos, pero el pez sí come gusanos. Y si al pez come gusano, ¿qué le ponemos en el anzuelo? Gusanos. Por eso el Señor dijo, os haré pescadores de hombres. Si usted se encuentra con una vecina y la vecina le va a empezar a hablar de la telenovela, de todo, y usted dice, ¡ay, qué asco! No puedo contaminarme, no puedo decir. No, usted le va a decir al tiro, mire, yo lo voy a invitar a mi iglesia y la Biblia dice en tal parte, no le va a escuchar nada. Porque a ella no es eso lo que le interesa. A ella no le interesa eso, ella está en otro mundo. El pez vive en otro mundo. ¿Entiendes? En el agua, se mueve en otra situación. La gente se mueve en otro mundo, no se mueve en la esfera que nosotros nos movemos como cristianos. Nosotros tenemos hasta palabras que solamente nosotros los cristianos entendemos, que la gente de afuera no entiende. Tenemos algunos conceptos que la gente no entiende, no tiene por qué entender porque no forma parte de nuestro grupo. Y entonces la gente se siente confundida. Entonces, por eso el Señor dijo, os haré pescadores de hombres. Porque nosotros tenemos los métodos para poder, ¿cierto?, pescar ese pez y sacarlo y traerlo para Cristo. Ahora, le vamos a dar lo que a ellos les gusta, vamos a conversar de lo que a ellos les gusta, no vamos a mezclar como lo hacía Jesús cuando hablaba. Le vamos a hablar en manera figurada, vamos a escuchar sus problemas quizás. Qué aburrida, la señora siempre me cuenta las mismas historias, no importa. Vamos a aprender a relacionarnos con la gente para que la gente pueda conocer que en nosotros hay algo diferente. Que nosotros les hablamos con amor, que nosotros les escuchamos con respeto. Y es una de las formas para poder entender a las personas y poder nosotros relacionarnos con ellos y saber que la única intención que nosotros tenemos al predicar el Evangelio es hacerles el bien. Cuando usted ve un matrimonio destruido y usted quiere predicarle al Señor, ¿por qué les quiere predicar? Porque quiere hacerles el bien. Porque quieren que Jesús cambie esa situación. Porque quieren que Jesús llegue a ese hogar y todo cambie en ese hogar. Entonces lo único que queremos es que Jesús llegue ahí y les haga el bien a las personas. Y dígame usted, ¿a quién no le gusta que le hagan el bien? ¿Habrá algún ateo que diga, a mí no me gusta que me hagan el bien? ¿Habrá alguna persona, cierto, católica que diga, a mí no me gusta que me hagan el bien? ¿Habrá alguna persona, como tenemos tantos inmigrantes aquí colombianos, que diga, a mí no me gusta que me hagan el bien?
Algún venezolano, algún haitiano, algún peruano que diga, a mí no me gusta que me hagan el bien. No, todos queremos que nos hagan el bien. Y eso es lo que hacía Jesús. Y eso es lo que hacía sentir a las personas. Que el Señor era una persona de bendición. Que el Señor cuando estuvo aquí fue un hombre de bendición. Que el lugar que pisó fue bendecido por Él. Y nosotros como cristianos, que somos su agente aquí en la tierra, que somos esos agentes de bendición, esos agentes de amor, debemos también mezclarnos con las personas para saber sus necesidades. El Señor se mezclaba para saber sus necesidades, para saber lo que ellos, cuál era su carencia. Por eso muchas veces Él, que lo sabía todo, podía hablar y contar una parábola porque sabía que había gente ahí que necesitaba esa parábola, que necesitaba esa enseñanza. Y nosotros que somos también su agente de bendición aquí en la tierra, debemos movernos de la manera que se movía el Señor. A todos nos gusta que nos hagan el bien. Que nos hagan el bien, porque sé que eso es lo único que la gente desea hoy día, en que hay tanto mal en la tierra. Ahora, esto nos traerá éxito a nuestra misión. Punto 1, el Señor, ¿cierto?, se mezclaba con la gente, se movía entre la gente, le mostraba simpatía a las personas. A veces los cristianos, ¿cierto?, con una cara de ogro antiguamente, como que mientras más ogro eran, más evangélicos eran. Como decía un pastor, hasta se ponía el lente oscuro para que nadie mirara los gestos, si miraba para el lado o no. Entonces se dejaban el bigote, aún los pastores decían que se dejaban los bigotes los más jóvenes para que se vieran más adultos. Entonces había muchas cosas así, o sea, como que mientras más serio, que el cristiano debía reírse mucho, mientras más serio era mejor todavía, más impartía respeto y todo eso, pero el Señor mostraba simpatía. La Biblia nos relata muchas cosas, pero nadie sabe el día a día del maestro. Nadie sabe si se reía. ¿Usted cree que Jesús no se reía? Debe haberse reído incluso de las cosas de sus discípulos que hacían. Debe haberse reído de muchas situaciones el Señor. Entonces, no era un hombre que iba a ogro. Yo he visto, ¿cierto?, algunas iglesias que van los hermanos con la Biblia todavía debajo del brazo y bien serio, así, como que no saludan a nadie, porque si saludan a alguien se van a contaminar. Entonces, ¿esa era la forma de Jesús? No, la forma de Jesús era diferente, amigo. Él hacía sentir que le interesaba a la gente, que se interesaba por ellos. Se ganaba la confianza. Y después decía, sígueme, sígueme. Se ganaba la confianza de ellos. Por eso conquistó el amor de muchos que estuvieron con él hasta lo último. Porque él se ganó. Pero ¿qué hacemos nosotros los cristianos muchas veces? Empezamos de atrás para adelante. Tiene que venir a la iglesia. Usted tiene que venir a la iglesia, si no puede ser, está mal. Sin siquiera conocer las personas cuál es su vida, cuáles son sus necesidades. Predicamos sin saber nada de la gente. ¿Y qué pasa? No sabemos si estamos hiriendo sentimientos muchas veces. No sabemos si hay una situación adversa por la cual ella rechaza el evangelio muchas veces, porque no estamos enterados de la situación. Entonces, mire, es muy bueno lo que se está haciendo en nuestra congregación. Esto de llamar a las personas, esto de saber del día a día de ellos, esto de saber de que los grupos se relacionen, que haya un WhatsApp donde puedan decir si algo le está pasando, si están viviendo una situación mala. Es muy lindo esto porque eso habla de una iglesia que es familiar, de una iglesia que es familia, de una iglesia que se conoce, no de una iglesia donde hay puros extraños, que nadie se conoce, que solamente nos vemos el día domingo. Aquí todos sabemos nuestras situaciones. Somos una iglesia pequeña todavía, pero ojalá que cuando esta iglesia crezca, porque va a crecer, sigamos siendo la misma iglesia, que se mueve, que se relaciona con la gente y que su agente principal es el amor de Dios en sus corazones. Nadie sigue a un extraño, a un desconocido. Nadie. Hay que conquistar el corazón de la gente. Así que el grupo que va a Cabildo este sábado, hay que conquistar el corazón de la gente. Y el corazón de la gente se conquista con amor. Se conquista con decir, ¿qué necesitas? Que oremos por ti. ¿Qué necesitas? Que te aconsejemos. ¿Necesitas un abrazo? ¿Necesitas sentir que Jesús te está abrazando? Eso traemos. Quizás nos llevan mercadería, nos llevan dinero, pero llevan el amor de Dios.
Llevan un abrazo de Dios para todas las personas que necesitan tanto ese abrazo hoy en día. De hecho, salieron muchas personas que antes de la pandemia se ponían y decían se regalan abrazos y la gente iba para que les abrazara. Porque la gente tiene carencia del amor de Dios. Muchas veces los mismos cristianos que están en la iglesia tienen carencia de amor. Y entonces esperamos que esta misión que va a ser llevada a cabo vaya con estos ingredientes y podamos conquistar los corazones de las personas que ahí están, solamente porque Jesús quiere hacerle el bien a todas las personas que van a estar ahí. Es lo único que Jesús pretende, hacerle el bien. No pretende que cambien de religión, no pretende muchas veces que dejen sus creencias si no entienden, solamente pretenden que reciban y vean cómo Jesús se mueve en medio de ustedes, cómo Jesús actúa en medio de ustedes, de una manera tan sencilla, pero con tanto amor y con tanta dedicación. Mire, dentro de este estudio que estuve viendo, ¿cierto? Había algo que Camila estuvo diciendo, como que me lo corroboró antes de... Dice, yo me impuse a invitar a una persona. Y yo digo que para poder llevar a cabo esta misión y para poder hacer algo, a lo mejor que sería bueno, un ejercicio de... yo ya invité a una persona para el día 30, ¿cierto? El día 31, perdón. Y ya me aceptó mi invitación. Pero ¿qué tal si fueran 5 personas que nosotros pudiéramos seguir? Y hacerle un seguimiento a esas 5 personas, dentro de su familia, amistades, personas que no conocen al Señor. Y yo decía, sería bueno a lo mejor poner en una listita 5 personas a las cuales usted se pudiera dedicar realmente a conocer y a moverse en medio de ellos para que el día de mañana ellos puedan recibir el Evangelio. Ahora, esto no es fácil, esto lleva tiempo. El traer un alma a la iglesia no es cosa fácil. Muchas veces nos desilusionamos y decimos, no, esta persona ya no quiere nada, no, ya no sigo. Es como que perdemos la paciencia y no queremos seguir predicando y decimos, no, ya ya no le va a entrar el Evangelio, no, ya tiempo perdido. Pero creo que si el Señor hubiera actuado así con nosotros, ninguno de nosotros estaríamos sirviendo a Dios. Creo que tenemos que tener paciencia. Y como el árbol, ¿cierto? Como el bebé que está 9 meses y la mamá ya no haya la hora que nazca, y después cuando nace no haya la hora que camine, y después cuando camina ya no haya la hora que corra, y después cuando corre ya no haya la hora que pueda, ¿cierto?, manejarse solo, estar solo, servirse solo, o sea, no servirse solo, pero comer solito, por ejemplo, ¿cierto? Que no tenga tanta necesidad de ello, que vaya, digamos, a hacer al baño, por ejemplo, solito. Ya, la mamá para quiere irse desligando un poco de esas tareas, entonces le va enseñando al hijo después que se vaya al colegio para que la deje descansar un tiempo en la casa. Pero todo eso requiere paciencia. Lo mismo en el evangelismo. El evangelismo no va a resultar, no resultó, fíjese que se juntaron poco hermanos, no resultó ya. No. Tenemos que seguir insistiendo, por eso les digo, deberíamos hacer una listita cada hermano de 5 personas a las cuales queremos que lleguen un día a la iglesia, de insistir por esas personas y como hay un grupo de oración, poder orar. Y si no tengo, si pudiera tener un compañero de oración sería mejor, porque así 2, dice el Señor, ¿cierto?, en su palabra, que si 2 se convenieran en una cosa, sin duda Dios les escuchará. Ahí tiene el texto de la Claudita completo, ¿cierto? Que si dos se convinieran, ¿cierto?, en un asunto. Porque ¿qué tal si yo junto a mis 5 y le digo, hermana Carmen, usted tiene 5, ¿y cómo le ha ido con sus 5? ¿Lo ha llamado? ¿Le ha hablado? ¿Cómo están ellos? ¿Y qué pasa con mis 5? Y pudiéramos orar por esas 10 personas, los 5 de ella y las 5 mías, ¿cómo serían? Si dice que el Señor escucha. Y los mandó muchas veces de 2 en 2 a poder predicar la palabra, es por algo. Entonces yo venía también, ¿cierto? Esto del estudio que estuve haciendo, muy lindo lo encontré, de poder anotar a 5 personas que realmente yo quiero interceder por ellas, orar por ellas, ver sus necesidades para poder el día de mañana invitarlos a la iglesia y que ellos digan, sí, porque ya no somos desconocidos, ya somos amigos, somos de confianza. Por eso la gente llega a la iglesia, porque una persona de confianza le invitó. Y por último, quiero decir que el testimonio es muy importante, nuestro testimonio. Porque si vamos a hacer carta abierta y leída de todos los hombres, es porque no tenemos nada que esconder. Y que la gente pueda ver en nosotros realmente a Dios en nuestras vidas.
Y así podremos hablar con libertad a todas las personas, a nuestra familia, a todos los que nos escuchan, pero si obramos bien. Si no tenemos un buen testimonio, difícilmente seremos creíbles para las personas. Así que yo le invito a que ustedes puedan reflexionar en esta palabra y saber que la relación con las personas es lo mejor, es el mejor resultado, y la paciencia y la espera para que este árbol dé frutos. Pero lo que yo estoy viendo es que esta planta está creciendo rápidamente y que se está expandiendo hacia los lados y que debemos seguir trabajando en esto porque el Señor está obrando en medio nuestro. Que el Señor les bendiga y les doy gracias a Dios por esta oportunidad que me ha dado y espero que los consejos que la palabra del Señor nos ha traído en esta hora sean eficaces para nosotros y recordemos por sobre todas las cosas que Dios es amor. Amén.